Shabbat Shalom para todos aquellos que tenemos el privilegio cada día de estar reunidos en un mismo rudo, en un mismo espíritu para cada día agradar al Eterno en este hermoso Shabbat, en esta hermosa enseñanza, en esta hermosa reflexión que el Padre quiere para la vida de cada uno de nosotros. Y cada día el Padre es bueno porque por medio de sus tiernas instrucciones nos enseña a cómo cada día hacer la buena voluntad del Padre. De cada día esforzarnos, de cada día decirle, Padre, ayúdame a conocerte, ayúdame cada día qué te agrada, cómo debo caminar, cómo cada día para tocar tu corazón. Y pues lo más bonito es que nos dejó un manual de vida, que es nuestra presencia primeramente y la palabra del Eterno, que nos ayuda cada día a conocerlo a Él. Y hoy vamos a hablar y nos vamos a ir para la palabra en 1 Corintios capítulo 7. Y yo como título le coloqué a esta hermosa enseñanza, cómo tener un hogar con un propósito de bendición. Cómo tener un hogar apartado para el Eterno. ¿Será que hasta el día de hoy, por ejemplo, ya llevamos 10 años de casados, 7 años, 20 años, 25 años, de pronto llevan meses, días? O estamos aún solteros, ¿cierto? Estamos solteros todavía esperando lo que el Padre anhela por la vida de cada uno de nosotros. Entonces, a paso de que vamos a profundizar un poco en este hermoso capítulo, que es para la iglesia, para la Keilah de Corinto, y hemos venido aprendiendo consecuencia una serie donde hemos hablado de la inmoralidad, donde hemos hablado de cómo podemos cada día agradar al Eterno. Pero hoy llegamos al hogar y pregúntate ahí en el corazón, ¿mi hogar es de bendición? ¿Mis padres, el hogar que me brindan es un hogar de bendición? Porque de pronto estamos hablando aún de los hijos, estamos hablando aún de las personas que nos rodean. ¿O hemos visto hogares de bendición en algún momento de nuestra vida? ¿Tenemos de pronto un espejo o de pronto tenemos unas personas o tenemos un hogar donde de pronto nos queremos ver reflejados a futuro como solteros que hay en este momento? O solteras, doncellas y esos hombres también apartados para a futuro. Entonces, ahí la pregunta que te tienes que hacer en tu corazón, ¿yo soy un hogar de bendición aún para otras personas? ¿Yo cómo reflejo mi vida hacia las otras personas que rodean mi corazón? Entonces, es no engañarnos, porque podemos engañar a la persona que está al lado de nosotros. Podemos engañar a la persona que convive con nosotros y tener una apariencia y caer como mayormente lo dicen, como caer en una religiosidad en el matrimonio, o sea, como una costumbre. Y algo que el Padre quiere en nuestra vida es que sea un hogar de bendición. Pero ¿cómo se construye? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué ha pasado durante todos estos años de nuestra vida que tenemos y decimos, bueno, ¿cómo yo estoy caminando delante del Padre? ¿Soy un hogar de bendición o no? Pero ¿qué es el matrimonio? ¿Qué nos dice la palabra, la Torá acerca del matrimonio? ¿Qué hemos escuchado? Y quiero que vayamos a Génesis 2:24, porque desde el comienzo de todas las cosas, el Padre ya soñaba con un hogar de bendición. O sea, desde el momento que fundó la tierra, el Padre creó todo lo que nosotros vemos, las montañas, toda la creación hermosa que vemos alrededor, a lo que nosotros conocemos. El Padre ya soñaba con un hogar de bendición a futuro, que marcara la diferencia y que lo más bonito es que permaneciera para siempre. Entonces, vamos a ver reflejado que el Padre ya sonaba con una generación que diferente. Entonces, ¿qué dice Génesis 2:24? Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. O sea que el Padre anhelaba desde el momento que el hogar sea de bendición para siempre. Que el momento que deja a padre y a madre se convierten en un solo persona, en una sola carne, cuando deja a padre y madre. Pero muchos le huyen al matrimonio. Si ustedes se ponen a hablar con algún joven no muy creyente o muy tibio o que no conoce del Eterno, dice, yo no jamás me casaría. Yo no veo conviviendo con nadie. Yo no veo realmente
que yo sea feliz con alguna persona. De pronto, porque han visto algunos espejos no muy buenos. Porque de pronto no conocen cuál es la voluntad perfecta del Eterno a medida del tiempo que el Padre nos muestra en la perfecta voluntad de su palabra. Entonces, la orden de nuestro Padre, de nuestro Dios eterno, es que nos quedemos siempre con nuestros padres, hasta viejitos. No es cierto que no, sino el Padre dice, y dejará a padre y madre y se unirá a su esposo. Pero se unirá a su esposo para que sean una sola carne en bendición. Es el sueño del Eterno. Pero ¿será que es el mismo sueño de nosotros? ¿Será que ese anhelo de nuestro corazón es el mismo sueño que anhela el Padre? Porque el Padre no quiere bombril, como dicen muchos, ¿cierto? Que queden siempre, llegan mi niño y mi bebé de 50, de 40 o de 30 años. Sino el Padre anhela que cada día sean casamientos de bendición, ¿sí? Que realmente se da la presencia del Eterno en la vida de cada uno de esos matrimonios. Entonces, el Padre anhela eso. También vamos a mirar qué dice Marcos 10, 6, 9. Marcos 10, 6, 9. Que lo tenga, que lo lea. Pero dice? desde el principio de la creación, Desde el principio de la creación, Yahweh los Yahweh, hizo hombre y mujer. ¿sí? Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Entonces aquí vuelve y nos confirma en el nuevo pacto, ¿cierto? Que dice que el Padre anhela que sea otra vez un hogar de bendición. O sea, desde Génesis, desde Bereshit, nos lleva al nuevo pacto y nos enseña otra vez y nos dice nuestro amado Eterno que el Padre anhela, ¿sí? Que sea un hogar de bendición, que sea un hogar que marque la diferencia. Pero lo más importante es que nadie puede separar ese matrimonio. O sea, nadie puede separar el matrimonio de lo que ha unido Yahweh. Nadie lo puede separar, ningún hombre. Vamos a ir a otro versículo, a otro capítulo. Hebreos 13, 4. No olviden que nuestro texto principal es 1 Corintios capítulo 7. Pero quiero darles a conocer en otras partes de la palabra donde nos enseña que hable del matrimonio. O que nos enseña la palabra de lo que vamos a desarrollar en un momento. ¿Qué dice Hebreos 13, 4? Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Yahweh juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. O sea que aquí ya llega un momento donde el Padre dice, honren el matrimonio, pero ojo, aquí ya llega como una alerta de decir, ojo, algo que puede separar el matrimonio es el ¿qué? ¿Qué decía en la palabra? El adulterio. El adulterio, ¿sí? Entonces, en el momento que hay adulterio, hay un rompimiento, hay una división, hay una barrera, se rompe, se quiebra algo. Entonces hay que tener muy en cuenta qué es lo que separa el matrimonio. Porque el anhelo del Padre es que siempre perdure por siempre. Que llegue hasta las canas y que lleguemos en una buena vejez. ¡Qué bendición! Como dice la palabra, como en esa hermosa novia que fue en la juventud. ¿Amén? ¿Lo creemos? Que esos mismos jóvenes, que esos mismos adolescentes, que sueñen y que hagan eso realidad de lo que el Padre anhela en la vida de cada uno de nosotros reflejado. Entonces, quiero contarles que la definición de matrimonio, el significado, es la unión de un hombre y de una mujer. Hombre y mujer. Es muy claro, ¿sí? Tienen que tenerlo muy presente. La palabra no habla nada más, sino de un hombre y de una mujer. Es súper importante. ¿Qué más dice el de la definición de matrimonio? Concertada mediante ciertos ritos o formalismos legales para establecer y mantener una comunidad de la vida e interés y formalizar y santificar la unión del hombre y de la mujer para preparación de los hijos. El término más común en hebreo es lagán. Lagán. Tomar a alguien o algo significa. O tomar matrimonio. Entonces, es la unión
de dos personas. Importantísimo, porque hoy en día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Dice la palabra en Levítico que nunca se puede echar con hombre del mismo sexo o viceversa, sino el Padre desde muy principios de Berechit nos habla que es hombre y mujer. Es lo que el Padre anhela, porque muchos distorsionan lo que no es perfecto, lo que no es la voluntad del Eterno. Entonces, para dejar eso claro y poder seguir avanzando. ¿Pero qué es esposa? Ya hablamos de matrimonio, pero ¿qué es esposa? Esposa en el hebreo es Isha. Isha en hebreo, que significa mujer, mujeres, una esposa femenino. Isha es esposa. Pero quiero hacer un alto ahí y profundizar las tres hermosas letras que nos enseña la palabra Isha. Y aquí viene algo muy importante, lo que significa esposa en el hebreo, en la raíz de todas las cosas. Porque cuando vamos un poquito más a lo hebreo, a lo que es, ¿sí? A lo más importante, a indagar a lo más fondo, decir qué significa y qué es una esposa. Porque de pronto decimos, sí, la esposa es Isha, mi hermosa Isha. Pero no sabemos lo más importante en ese tesoro que hay en esa mujer cuando cumple el llamado y el rol como esposa. Y es algo maravilloso. La primera letra que encontramos en el alfabeto es la Aleph. Y ahí quiero que escriban, y a medida de lo que el Padre vaya colocando en su corazón, lo subraye. Dice que es la primera letra del alefato que se representa en el hebreo. Y el pictográfico es como una cabeza de un buey. En el hebreo, la letra Aleph significa güey, fuerza y líder, ¿sí? Y su forma de la cabeza del güey, como lo hablaba, es como un güey, como el animalito de un güey. Y el valor numérico es 1. Entonces, por eso se asocia mucho con el Eterno. Entonces, para que lo tengan, el significado importante, fuerza, líder y güey, ese significado, no lo pierdan ahí. La segunda letra que encontramos es Shin, ¿sí? La letra es la número 21 del alfabeto en el hebreo y su valor es 300, el valor numérico. Y es como una E, pero mirando hacia arriba, en el español, para que lo tengan el pictográfico. Pero miren el significado, no se le olvide lo que significa la primera, Aleph, fuerza y líder. Y esta significa cambio, revelación, divinidad, dientes, moler, fuego purificador. Ojo con esto. Entonces, Shin significa revelación divina, cambio, dientes, moler, fuego purificador, que significa la letra Shin. Algo que yo quiero ahí centralizar mucho es en el fuego purificador, que se desintegra. Si nos ponemos a mirar el fuego purificador, cuando está en muchas temperaturas muy altas, el fuego ¿qué? Purifica, ¿cierto? Pero lo que es débil, lo que no aguanta altas temperaturas, ¿qué pasa? Lo desintegra, ¿cierto? Como la hojarasca. Cuando uno coloca algo que ya está en hojarasca o madera, algo que eso, comienza a purificar el fuego y lo quema y lo destruye, ¿cierto? Pero lo que aguanta en las altas temperaturas, como el oro, ¿cierto? Como la plata, ¿cierto? Que se va a moldear, aguanta muchas temperaturas como otros objetos, ¿cierto? Vemos que esa letra comienza a purificar. Otra letra que encontramos, la tercera letra que encontramos de esposa, Isha, es Hei. Hei es la quinta letra del alfabeto hebreo y su valor es 5. Y el pictográfico es como una personita humana, como un muñequito así humano, como hacía cuando era pequeño. Y su significado, acá, ojo con esto, que es ventana abierta, revelación, vida, iluminación, soplo de vida, suspiro, gracia, embellecimiento. Entonces,
no olvidando las otras. Entonces, pasamos con la letra Aleph, que es fuerza líder, la Shi, que es fuego purificador, revelación divina, ¿cierto? Moler, dientes, y llegamos a la Hei, que significa ventana abierta, revelación, iluminación y vida y soplo de vida. Interesante, soplo de vida, gracia y embellecimiento. Quiero contarles un poquito sobre esta letra. La letra Hei, que se identifica como el espíritu de Yahweh, ya que su sonido no sale desde la boca, sino desde la garganta, como un aliento de vida. Hey, hey, ¿cierto? Como la ventana abierta, porque puede entrar la luz de la revelación, o el viento y vida. La figura con los dos brazos altos es también representada como adoración. El muñequito que les expresaba, que es como así. Eso significa adoración, por la palabra hebrea que es Halé. ¿De dónde proviene la palabra aleluya? Aleluya, que significa alabemos al Señor. Muy importante estas tres letras que tienen mucho, que unen la esposa. Pero ¿qué pasaría si nosotros uniéramos estas tres letras con sus mismos significados y la interpretación tan bonita que nos quiere enseñar a la vida de cada uno de nosotros? Y es una esposa sujeta a la cabeza física del esposo. Si está sujeta a lo espiritual, a Yeshua, a ese líder fuerte del hogar que purifica, santifica para dar vida a una generación apartada para el eterno. O sea, la esposa está sujeto a su esposo si el esposo está sujeto a la cabeza, ¿cierto? Y si el esposo está sujeto a la cabeza, esa esposa hermosa, como lo vamos a ver ahorita en Proverbios, que purifica la casa, que trae libertad a la casa, que edifica la casa y trae santificación. O sea, tremenda responsabilidad que tiene una mujer del Eterno, donde vamos a ver la perspectiva totalmente diferente cuando uno se casa afuera en el mundo y dice, pues yo me casé porque me gustó y me pareció lindo y me enamoró. Pero cuando uno comienza a ver la perspectiva de lo que el padre quiere con esa Isha, con esa hermosa doncella a futuro, es una responsabilidad por una generación de cambio a futuro. Que va a dar vida a una generación para el Eterno y para servirle al Eterno. Entonces se podrán imaginar cuál es la responsabilidad del sacerdote, del hombre, porque si ella tiene la responsabilidad de santificar su casa y de edificar su casa como mujer sabia, como lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces es una gran hermosa responsabilidad, que lógicamente va a tener la ayuda idónea de su esposo. Pero quise hablar primeramente de la esposa. Quiero que vayamos por un momento a Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 1. ¿Qué dice Millares? Sí, señora. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. Pero la necia, ¿qué hace? Destruye todo. Yo creo que le damos en la versión lenguaje actual. Mira lo que dice esta versión. La mujer insensata o loca. La mujer insensata o loca. Interesante esa versión. El hogar, mas la sabia edifica. O sea, si el Eterno no está en mi vida, yo puedo ser loco, yo puedo ser loca. Con lo que yo hago, pues yo destruyo mi casa. ¿Por qué? Porque no soy una mujer sabia. ¿Qué es una mujer sabia? Que es una mujer que edifica su casa, una mujer de testimonio, una mujer que tiene los frutos del Espíritu Santo, una mujer que impulsa al varón cada día a hacer la voluntad y agradar al Eterno en todas las áreas. Entonces es algo muy bonito porque es como esa doncella, ese embellecimiento. ¿Se acuerdan de esa hermosa letra de Hey? Ese embellecimiento es frágil, pero es sabia que edifica la casa. Pero si es una persona
necia, tonta, vanidosa, ¿cierto? Insensata, o como lo dice la versión que leí hace poco mi esposa, loca. O sea, que no hace absolutamente nada para edificar su casa, sino que parece como una gotera, siempre, todos los días. Todos los días es una gotera en la casa. Todos los días busca división, todos los días busca traer rencilla, todos los días quiere ser egoísta, todos los días quiere pasar el día, pero tiene que haber un pleito en la casa. ¿Es una mujer sabia? No es una mujer sabia, sino es una mujer que va a caer en locura, en turbación de espíritu. Y lo más tremendo es que conocen al Padre. Lo más tremendo es que dicen, Padre, he aquí mi vida y mi corazón. Pero el Padre nos está entregando el primer ministerio, que es el hogar. ¿Sí? Un hogar de bendición. Un hogar que quiere hacer la voluntad del Eterno. Y ahí está la ayuda idónea. Esa ayuda idónea es la que lo impulsa a crecer. Es la que cada día guarda su casa en santidad y en obediencia. Que es la primera que se levanta y es la última que, porque está alerta, porque está mirando qué está pasando a su alrededor. Si hay en tinieblas, si hay algo oculto, está orando, está velando por esta generación. Entonces es una mujer con una gran responsabilidad. Ahora entremos a la definición del esposo. Y acá hay un punto importante que me sorprendía mucho cuando miraba el significado en hebreo. Y la definición de esposo es Baal. Hoy, aquí uno queda, pero es que Baal no era todos los dioses paganos de los cananeos, de todos estos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, la definición de esposo en hebreo es Baal, que significa dueño, marido, dueños, un maestro, un marido, un propietario. Esta palabra se usa en el hebreo semítico para hacer llamar a diversas deidades paganas en ciertos lugares del Medio Oriente. Por lo tanto, se debe hacer la distinción, ojo con esto, distinción de la palabra, porque el que lo escuche dirá que Baal le estamos rindiendo culto a dioses paganos. Pero entonces vemos que en el significado hebreo era dueño, marido, un maestro, un propietario. Esta palabra, pues en este contexto que la estamos usando, se hace referencia a la definición como esposo y señor de hogar. Entonces, vemos mucho que, para que no confundirnos, cuando hablamos de Baal hacia los dioses paganos, era porque era el señor Dios de esas comunidades o de esas culturas del Medio Oriente. Entonces, ver que en el punto hebreo es verlo como el Señor, mi Señor. ¿Quién decía mi Señor? Sara le decía ¿a quién? Abraham, mi Señor, mi Baal. Pero cuando comenzaron a surgir muchas costumbres y muchos, le quitaron y comenzaron a quitar el primer lugar al Eterno y le colocaron Baal, o sea que ese era mi Señor Dios. Entonces, para tener eso muy en cuenta y estar en el contexto, porque muchos se van es por el Baal de Dios. Pero estamos aquí en la definición del esposo. Pero también encontramos que varón en el hebreo significa ish. Varón en el hebreo significa ish. Entonces, el Baal también tiene 3 letras muy importantes en el hebreo. Y también estuve y quería saber qué significaban esas 3 palabras. Y aquí hay una revelación o hay un secreto muy bonito, una enseñanza muy bonita en estas letras mejor. Y vamos a, la primera letra que encontramos es Bet. Es la segunda letra del alefato que representa en el hebreo, en el pictográfico, conoce como una especie del pequeño laberinto. Entonces, conocemos un laberinto ahí, imagínense el laberinto. Numéricamente, Bet es el número 2. Y el significado de Bet es casa, carpa, tienda, templo, familia, hijos, descendencia
Israel, entre otras palabras. Quiero contarles que el lugar donde se encuentra y que hay una familia tanto en el plano terrenal como en el campo espiritual. O sea que ahí hacemos un alto nosotros y aún desde mi primero uno decir, padre, yo soy un hombre de tienda. Y un hombre de tienda es ¿qué? Significa que es un hombre de intimidad. Un hombre que escucha la voz del Eterno, del Dios de Israel. Entonces, donde nosotros tenemos la responsabilidad que la presencia del Eterno esté en nuestra casa. Inclusive, cuando hablamos de patria, estamos hablando de un espacio que nos da una identidad, nos transmite la paz, nos transmite la tranquilidad, nos transmite la confianza, la protección y otros sentimientos agradables. Estos sentimientos afloran cuando entramos a nuestro hogar, o sea, a la tienda, donde tenemos esa comunión con nuestro Abba, con nuestro Padre, con nuestra esposa y con nuestros hijos. Entonces, ver tan bonito lo que significa la letra Bet, que significa esposo en hebreo. ¿Qué significa Ayin? Ayin es la segunda letra. La letra es la letra número 16 del alfabeto hebreo, que su valor es de 70. Y en el hebreo pictográfico se dibuja como un ojo. Y mire el significado. El significado de esta letra Ayin es ojo, visión y ver. Entonces, aún el Padre es tan hermoso de que en esta letra aún nuestros ojos deben ser consagrados para nuestro Abba como sacerdote. Nuestra visión de llevar nuestro hogar en bendición, que nosotros somos los encargados de llevar esa responsabilidad hasta las canas, porque vamos a tener nietos. ¿Hasta qué generación dice que nosotros debemos enseñarle el Shema a nuestros hijos, nietos y bisnietos? O sea, la responsabilidad que nosotros tenemos de dejar un legado, de ver, de cuidar. Ahora yo quería mirarlo por otra perspectiva. ¿Cuál es la debilidad del hombre? Los ojos. ¿Por dónde te entra la mayoría de... ¿Cuál es la puerta donde más hay que cuidar? Los ojos. Entonces, un significado muy importante también. La tercera letra, entonces no olviden que ahorita otra vez vamos a hacer lo mismo que hicimos con la mujer, Isha. Vamos a recopilar cada significado y vamos a mirar qué significa la palabra esposo y lo que el Padre quiere mostrar para nuestra vida y la responsabilidad que nosotros tenemos. La tercera letra es Lamed. Es la letra número 12 del alefato hebreo y su valor es número 30. El significado de esta letra hebrea es muy enriquecedora en su forma hebrea y pictográfica, que es como una jotica o como un gancho, como de pesca, así es. Y su significado es vara, aguijón, dirección, corrección, control, autoridad, es lo que significa esta letra. O con aguijón, dirección, corrección, autoridad, ¿qué es lo que significa esta letra? ¿Cómo podemos observar la Med? Esta interesante está relacionado con Aleph, el líder y el yugo, ya que la Med y el aguijón se colocan en el yugo del buey. Cuando vemos por acá que estamos enfilados y todas están arando, está el yugo, ¿cierto? Y tienen que trabajar de la mano. Marta nos puede enseñar, mejor dicho, porque trabajan de la mano. Si no está el yugo y no está el líder, tienen que estar los dos para poder avanzar y hacer ¿qué? Brecha, ¿cierto? Hacer los surcos, ¿cierto? Si no, pues difícilmente no se va a poder hacer el trabajo. Entonces, vemos que es necesario para poder caminar, valga la redundancia, con el camino de nuestro Mashiach, ¿cierto? El camino de la Torah. Entonces, ¿cómo seríamos nosotros abriendo brecha a los dos? Si los dos somos del Padre y somos uno solo y trabajamos, estamos abriendo brecha
para muchos que vienen detrás de nosotros. Entonces, comenzamos a ver cómo el Padre comienza a obrar en nuestra vida. Ya me la estoy adelantando un poquito. Entonces, ver que el Padre anhela que nosotros caminemos, que el sacerdote direccione, hablando en esta hermosa letra, que es muy enriquecedora, que estamos direccionados por el Abba, por nuestro Eterno, que el Padre nos ha dado la autoridad en nuestra casa como sacerdote de asumir el rol para poder nosotros llevar en avance, pero lo más importante es nosotros tener una relación con el Eterno y ser un buen líder, porque tú puedes ser líder, pero puedes ser un mal líder, porque si yo no doy ejemplo en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, ¿con qué autoridad yo puedo corregir a otras personas? Es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil porque yo con qué autoridad yo puedo decir, no haga eso cuando yo muchas veces lo hago. No sea perezoso cuando yo soy perezoso. No sea irresponsable cuando yo soy irresponsable. Y muchos de los factores que se reúnen. Porque en muchas veces ha pasado que el papá manda bien y manda duro, ¿cierto? Y la voz, ¿cierto? Y es gruesa y es mandón. Pero aquí no es como hable duro o se ponga bravo, sino es un buen líder, un buen sacerdote es que dé ejemplo en todas las cosas y en todas las áreas. Asimismo, la esposa se va a sujetar a su esposo y asimismo van a caminar los dos abriendo brecha, como hace el güey, como hace el arado, como hace el yugo. Están trabajando los dos de la mano. ¿O el güey puede abrir solo los surcos? No. ¿O el yugo puede abrir solo los surcos? Tampoco. Tienen que trabajar de la mano, porque los dos son un complemento y uno solo. Entonces, ver acá que la Torá también representa la situación adversaria donde tenemos que aprender a poner en práctica todo lo que dice la ley. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Porque en medio de la tienda, en medio de mi casa, en medio de mi hogar, el Padre nos revela a nosotros para poder direccionar mi casa. Y si yo no coloco en práctica mi vida, lo que dice la palabra, pues no va a pasar absolutamente nada. Y el Espíritu de Yahweh, pues no está, ¿cierto? Entonces, la palabra nos corrige, la palabra nos enseña, la palabra es, por medio de cada camino de nuestra vida, representa la prueba de nosotros de cómo aprender para poder suplir la necesidad en el momento y salir de esa prueba. Y vemos ejemplos de muchos patriarcas, de Abraham, de Jacob, de Isaac, de muchos que aún tenían palabra de oído, ¿cierto? Que escuchaban, que era oral. Pero aún el Padre es tan grande que nos dio palabra y ahora está en nuestro corazón. Entonces es grande por la misericordia del Eterno. Entonces, y aquí es donde vamos a entrar lo que decía Pablo. Y una palabra donde dice, hace bien casarse, pero hace mejor no casarse. ¿Cierto? Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿me caso o no me caso? Entonces, ¿el matrimonio es de bendición o no es matrimonio? Pero eran consejos y ahorita vamos a decir, ¿por qué Pablo nos decía eso? Pero entonces, esto nos enseña la responsabilidad que tiene el sacerdote y la responsabilidad que tiene la esposa. Cuando son del Eterno, cuando son guiados por el Espíritu Hakodesh, o sea, el Espíritu de verdad en nuestra vida. Entonces, hacía yo un pensamiento y la interpretación de las letras que unía a las tres como hacía, ¿cierto? El significado de cada una de ellas. Y decía, el esposo es sujeto a Yeshua. Es un hombre de tienda, aquel que busca la presencia de Yahweh en todo tiempo y situación, que cuida y vela por su hogar, discierne todo lo que acontece dentro y fuera de su casa. Y a su vez cuida lo que ve. Tiene autoridad para guiar, dirigir a su esposa y hijos. Pues también se deja guiar e instruir por Yahweh. Y si esto pasa en el hogar primeramente, se verá reflejado en el ministerio que está ejerciendo en algún lugar que el Padre lo colocó o lo envió.
O sea, tremenda responsabilidad que tiene el hombre como sacerdote. Y son esas tres palabras, letras, perdón, sí, gracias, esas tres letras que nos enseña el alefato y que significa esposo. Entonces, ¿cuál es el primer ministerio que el Padre nos entrega a nosotros como sacerdotes? El hogar. Y si el hogar está en bendición, pues va a ser mucho más fácil ir a cuidar afuera. Pero si mi hogar está desordenado, ¿cómo puedo yo cuidar lo que está afuera? ¿Yo con qué autoridad voy a ir a enseñar afuera si mi hogar todavía está todo desordenado? ¿Sí? Entonces, otra cosa que comenzamos a soñar es, Padre, qué bonito es que el Padre, aún yo siendo soltero, entienda esto para evitar procesos en mi vida. Que sí van a llegar momentos de aprendizaje, claro que sí. Van a llegar momentos donde nosotros tendremos que aprender, porque por medio del matrimonio aprendemos muchas situaciones, buenas, regulares y no muy buenas, ¿cierto? O también muy alegres, muy tristes, ¿cierto? Donde aprendemos a ser fuertes y a madurar. ¿O quién está listo ya en el primer año de casado y dice, ya estoy maduro? No, con el tiempo aprendemos y aprendemos muchísimo. Y lo más bonito es cuando el padre está en medio del asunto, ¿cierto? Porque uno se casa amando, ¿cierto que no? Con el tiempo uno ama, porque uno dice, yo te amo hasta la muerte, ¿cierto? Cuando estamos en el altar. Pero con el tiempo comenzamos a ver si éramos hojarasca, éramos madera, éramos plata o éramos oro. ¿Y en qué momento llegó la situación donde pasamos por ese fuego purificador? ¿Cierto? Entonces, el Padre es bueno, es muy bueno, porque el Padre nos enseña, en medio de en cada letra nos enseña cuál es la responsabilidad, uniendo del rol que el Padre nos ha dado. Pero aún si no nos hemos casado o que no hemos tenido el privilegio o que estamos orando, es bueno decir, Padre, ayúdame a tener esto presente para futuro, para que si yo me caso es por servicio al Eterno. Es lo más hermoso y lo más bonito. Porque a veces, muchas veces, tristemente, se casan ¿por qué? Por los deseos carnales. Y lo que pasa es que con el tiempo se cansa el ser humano y llega la separación del divorcio. Y ahí es donde yo quiero entrar. ¿Qué dice la Torá acerca del divorcio? Y todavía estoy en una introducción, todavía no hemos entrado al capítulo. En la palabra, ¿qué dice la palabra acerca del divorcio? Y quiero comenzar con la definición. La definición en hebreo significa kertituin, que significa despido, literalmente un corte de separación. ¿Y qué significa cortar? En el griego lo encontramos también como apostación, ¿sí? O apostasía, por decirlo así. Antes de la promulgación de la ley con respecto al divorcio, fue registrada en Deuteronomio 24, capítulo 1:4. Milla, y si de pronto lo tienes, me ayudas a leerlo, porfa. Deuteronomio 24, versículo 1-4. Y aquí es donde encontramos la primer punto donde hablas acerca del divorcio. ¿Qué dice? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces acá habla de los israelitas como el mundo antiguo, en general, aparentemente se divorciaba de sus mujeres sin ninguna formalidad. O sea, ¿cómo así? Yo la tomaba como esposa, pero pasaba el tiempo y era como un capricho. Y decir, no, ya no me gustó. La desechaba y le daba carta de divorcio. Lo que pasaba en la antigüedad, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. Porque tristemente hoy en día hacen lo mismo. Yo me caso, pasa el tiempo, me pasa el desencanto, ¿cierto?
le pasa el capricho y como si nada, quiero el divorcio. Pero entendimos en la primera parte que ser esposa y ser esposo es algo importante delante del Eterno. No es un juego, no es que me gustó aquella, me gustó Pepita, me gustó tal, o viceversa, no solamente en los hombres, sino ahora también lo vemos en las mujeres. Me gustó Pepito, me gustó Juan, me gustó Mateo, pero vemos que con el tiempo se desencanta y no toman en serio lo que es tan sagrado para el Eterno. Entonces, esto pasaba en este tiempo. Con ninguna formalidad, como por decir, chao y te cuidas. Hasta aquí llegamos tú y yo. Entonces, bueno, pero ¿cómo así? Entonces, por el simple acto de las ordenarles que salieran de sus casas, esto es lo que quiso Abraham. Esto fue lo que pasó y lo que sucedió con Abraham y con Agar. Es un ejemplo de un divorcio de lo que sucedió. Para que me entiendan, con quien se había casado. Vamos a ir primero a Génesis 16:3, donde comenzó todo. ¿Sí? Génesis 16:3, donde llegó Abraham y donde recibió a Agar. Y donde vemos que Sarai dijo, yo no puedo tener hijos, pero tengo la solución. Y dijo Sarai, ¿cierto? Y le presentó ¿a quién? A su esclava. ¿Qué dice? Leámoslo. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. ¿La entregó como cómo? La entregó como mujer. O sea, como esposa. Ahí vemos, casatorio. Igual, cuando fueron uno solo, fueron una sola carne. ¿Listo? ¿Qué dicen? Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableciera en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Listo. Vamos, ahora saltemos a donde pasó, aquí donde hubo un casamiento, ¿cierto? Ahora vamos a ir a donde hubo un despido. Vamos a ir a donde hubo una separación. Vamos a ir a Génesis 21. Génesis 21, 9-14. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac y yo no lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Yahweh le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré de ellos una nación grande del hijo de Agar porque también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida en un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. O sea que hubo una separación, o sea, hubo un corte, una separación. La despidió, como que coja sus cosas y chao, ¿cierto? De acuerdo con la costumbre oriental, cada mujer estaba unida a un hombre, ya sea su padre o su esposo. Y no estar unida a ninguno representaba una desgracia y significaba sufrir la necesidad. Por ello, cuando un hombre despedía a su esposa, la dejaba sin amparo, o sea, sin cobertura, ¿cierto? Y debía arreglársela sola en una sociedad que no tenía lugar para ella. O sea, que la miraban como con desprecio, como que no le tenía simpatía y aún era hostil. Con el fin de mejorar la suerte de la mujer divorciada, Yahweh por misericordia ordenó, ¿cierto?, que se le diera un certificado que la identificara como una mujer divorciada. Y eso lo encontrábamos y lo leíamos ¿en dónde? En Deuteronomio 1:4, cuando le daba una certificación de divorcio a los israelitas, cuando decía, ay, ya no me gusta, ¿sí? La leímos hace un poco, ya no, me desencanté, chao. Entonces le daba un certificado de divorcio. Con esto podría legal y apropiarse llegar a ser esposa de otro hombre sin que sobre ella pasara ninguna estima o decir una mala fama.
Pero ojo con esto. Por ello, la ley en el texto de Deuteronomio 24 no tenía la intención de sancionar el divorcio libre. O sea, entonces hay libertinaje, podemos hacer lo que quiera y hay divorcio cuando a nosotros nos plazca y hacer. No, porque aquí sencillamente ponía restricciones a una costumbre profundamente arraigada para proteger a la mujer de un esposo caprichoso. Porque si no, imagínese, hoy en día si había eso, había un libertinaje tenaz. No, ya no me gusta mi capricho, le doy la carta de divorcio y chao. No, señor, eso cambió. Hoy en día eso cambió. Yeshua declaró que la promisión para el divorcio de la ley de Moisés fue introducida por la dureza del corazón. O sea, no había amor, no había nada, no le dolía absolutamente nada, no le dolía la necesidad de lo que pasara a esa mujer porque quedaba sola a la intemperie. Y más eso quedaba con una mala fama, ¿cierto? Pero vea lo que dice el Padre, vea lo que dijo el Eterno. Pero él originalmente no fue así. Y quiero que vayamos a Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19. Versículo del 3 al 9. Dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenerle una trampa con la siguiente pregunta. ¿A quién estaban preguntándole ahí? A Yeshua. Y dice, ¿se le permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Le estaban preguntando. Y Yeshua le respondió, ¿no ha leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios lo hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. O sea que nuestro amado Yeshua estaba diciendo lo que hablaba, en lo que nuestro Yahweh nos decía en Bereshit, que el Padre unió, ¿cierto? A hembra y varón, a esposa y esposa, a hombre y mujer, para que fueran uno solo y que perduraran hasta siempre. Entonces lo más bonito de todo esto es que el Padre no quiere que haya divorcios. Yeshua reinterpretó el mandato acerca del divorcio, afirmando que el hombre que daba el divorcio a su mujer por una razón que fuera, era por infidelidad o por inmoralidad. Ojo con esto, en el matrimonio, que cometiera adulterio. Y esto lo encontramos en Éxodo 20, donde nos habla que el adulterio es pecado. Y así se podía casar de nuevo. Entonces, hoy en día, el padre acepta el divorcio si hay una ¿qué? Una infidelidad, si hay adulterio. Y adulterio es estar yo casado y tener relaciones fuera del matrimonio. Sea mujer o sea hombre, adulterio para los dos. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 31. Hasta el versículo 32 dice, ¿han oído de la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposo con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Estamos hablando de un certificado de ¿qué? De divorcio, como lo hablábamos en Deuteronomio, ¿cierto? Pero mira lo que dice acá, pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos de que ella haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. O sea que un hombre o una mujer, para que quede en libertad en tiempo presente, que ya han sido casados, ¿es por qué? Por infidelidad.
no por capricho, porque no, lo que hablamos, no, eso ya no puede dar certificado de divorcio como lo hacían en la antigüedad. Pero tristemente, el que no conoce al Eterno y nunca lo ha escuchado y nunca ha hecho en práctica, tristemente hacen lo mismo hoy en día. ¿Y saben por qué? Porque estuve indagando hoy en día en en el punto del mundo que no conocen al Eterno y en el punto que son creyentes y conocen al Dios vivo o dicen conocerlo. Entonces, ¿cuál es la tasa del porcentaje de divorcios hoy en día? Y yo investigaba y decía, por cada 3 matrimonios se dio un divorcio en Colombia en los últimos 10 años y en el año pasado ocurrieron 26.519 divorcios, según la Superintendencia de Notaría del Registro del año. O sea que se casa, duran 2, 3, 4 años y quiero el divorcio. Entonces imagínense todo lo que está pasando hoy en día. Pero ahora quiero contarles más triste todavía. Las estadísticas recientes sobre el divorcio dentro de las comunidades, estamos hablando dentro de las congregaciones y que conocen al Eterno, que se congregan, que está el Espíritu Santo, que van y buscan a un Dios vivo, dicen que hallazgos recientes han revelado de la estadística a un porcentaje casi al 25% en las comunidades que se divorcian. El 25% de un 100%, imagínense, de los que conocen la escritura. ¿Sí? Entonces, los matrimonios dentro de la fe que terminan en divorcio. Este número ha aumentado significativamente en los últimos años, dejando a las comunidades religiosas de todo el mundo preocupados por el estado de la estabilidad marital. Pues porque uno dice, no, pues yo voy a congregarme a una iglesia, yo voy a un lugar, ¿para qué? Para traer bendición y conocer y darle salida a mi matrimonio. Pero lo que salen es cada día, ¿qué? Dividiéndose, habiendo finalizar un contrato matrimonial. Pero yo meditaba de cuáles eran las razones. Bueno, y conocemos las razones del mundo porque el mundo es, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las razones de un matrimonio en un lugar creyente que está la palabra del Eterno? Dice que las razones variadas pueden incluir en cambios de los estándares del matrimonio, el aumento de la cultura del consumo de nuestra sociedad o la mayor presión de las fuentes externas, independientemente de lo que están impulsados en el aumento de la tasa. O sea, que está pasando lo mismo pero maquillado dentro de las comunidades como afuera en el mundo. ¿Por qué? En el mundo pelean por problemas, ¿cierto? Pelean por tragos, por infidelidades, ¿cierto? Pelean y hay separaciones y hay terminaciones porque hay golpeos, porque hay maltratos mentales, físicos y heridas. Pero tristemente lo que se ve afuera se está viendo dentro de las mismas casas. Y ahí es donde nosotros entramos a decir, Padre, nosotros queremos marcar la diferencia. Amén. Amén. Queremos marcar la diferencia de que muchos jóvenes sueñen con un matrimonio de bendición. Porque dicen, no, pues yo estoy cansada de que mi papá no conoce, es del mundo, es borracho, mujeriego, pero dentro de una casa donde no veo que es borracho, pero sí la maltrata física con sus palabras, es machista, es grosero, es patán, ¿cierto? No le da su lugar, la humilla, no le puede pegar, pero con sus palabras las lastima. Conflictos, pelean por sus padres, se levantan, no mi casa, mi papá, mi mamá, no han dejado a padre y a madre, sino ellos están peleando aún muchas veces por terceros o por otras condiciones, pero hay conflictos por algo. Y conocen al Eterno. Entonces dicen, son estándares por razones variables que la llevan a la presión. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Pues el mundo es, pero ahora un creyente también se deja afectar con todo esto. Ahora, ¿será que está el rúa y la presencia del Eterno en muchas comunidades donde haya adúltera,
en la misma casa, donde hay fornicación en la misma comunidad, donde hay pecado en los mismos jóvenes. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, Padre, ayúdanos que nuestra casa sea diferente, que nuestro hogar sea diferente. Y ahí es donde entramos y volvemos a Corinto. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 7. Una pequeña introducción donde el Padre quería que entráramos qué significa y cuál es el rol de cada uno de nosotros. Pero aquí vamos a entrar un consejo que Pablo nos va a enseñar por medio de la Escritura. ¿Hace bien casarse o hace mejor no hacerlo? Y donde entra porque, como les decía, el proceso del matrimonio es muy enriquecedor, pero el que está bajo la voluntad del Eterno. Y sabemos que el Eterno es bueno en su misericordia para los que le creen y quieren estar bajo la cobertura de nuestro amado Eterno. Y quiero recordarles que el marco histórico, ¿sí?, de lo que, el contexto de lo que estaba pasando en la comunidad de Corinto, y saber que Corinto era una ciudad cosmopolítica principal que contaba con un puerto de centro comercial muy destacado, era de las ciudades más importantes de Acayá, ¿cierto? Y también se caracterizó por estar llena de idolatría y de inmoralidad, como hemos aprendido en la secuencia y en la serie de los capítulos anteriores que han enseñado los siervos. Mucha inmoralidad, mucha idolatría, mucho problema, mucho conflicto. La comunidad de Corinto estaba compuesta mayormente por gentiles, o sea, por goyim, ¿sí? Pablo estableció esta comunidad en el segundo viaje misionero, como para repetir y tenerlo presente. Y el propósito que el Padre quería en esta casa, en Corinto, era identificar los problemas de la comunidad, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir con Yeshua y en una sociedad corrupta. ¿Está pasando hoy en día lo mismo? Totalmente. Vemos inmoralidad en muchos lugares, los jóvenes totalmente destruidos, se echan con varones, se echan con mujeres, a todo lo dicen bueno, le dicen que es malo, y a lo malo le dicen que es bueno. Hacen lo sucedido en las comunidades, se limpian la boca y aquí no ha pasado nada y siguen una vida de apariencia. Pero ¿qué quiere el Padre y cuál es el consejo que quiere Pablo para nuestras vidas en este capítulo? Y vamos a comenzar a desarrollarlo. Quiero que me lo leas en la actual. En la actual, por favor. En la actual, y vamos a leer el versículo del 1 al 6 y vamos a comenzar a desarrollarlo. Ya teniendo entendimiento de lo que significa esposo y de lo que significa divorcio y de lo que significa esposa. ¿Listo? En cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes de que es mejor no tener relaciones sexuales, por supuesto que es mejor, aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar, pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que, al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en una trampa. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Tremendo. El propósito del Eterno es que en nuestro hogar debe haber, ¿qué? Primero, transparencia. Si mi esposa y mi esposo, ¿cierto?, son hombres del Eterno, tienen que ser honestos en todas las áreas. En todas las áreas. Hasta en lo más mínimo. Para que el enemigo no entre y pueda destruir.
¿Cómo así transparencia en qué? Cuando nosotros venimos de un pasado, ¿cierto? Pueden pasar y pueden varios casos. Puede venir que venga de una soltería, pero puede venir con inmoralidad sexual. Como puede pasar que puede tener en un pasado que cayó en pornografía, en masturbación, en fornicación, en mentiras, en muchas cosas de inmoralidad. Pero el Padre llega y nos hace una restauración para podernos preparar. Es un caso. Para unir con nuestra doncella. Y el Padre ha hecho milagros y tenemos espejos aún en nuestra misma casa y en nuestra misma comunidad. Pero siempre tiene que haber una transparencia y honestidad y lealtad con la persona que duerme al lado de nosotros. Con el punto de no tener puertas abiertas. Y ya voy para allá. ¿Qué con esto? Que cuando hay un diálogo mutuo es para evitar que no caigamos en algún pecado, ya sea oculto en los que ya he nombrado. ¿Por qué? Cuando hay eso, podemos caer y nosotros no sanamos antes del matrimonio y somos libres antes del matrimonio. Esto puede pasar con el tiempo en el matrimonio. Entonces, puede uno caer en pornografía, puede caer el hombre en masturbación o la mujer, pueden caer hasta en adulterio por la mentira. Y esto por haber colocado en nuestro oído conversaciones ilícitas o por malas compañías. Siempre el enemigo va a comenzar a maquinar mucho antes para poder pecar y caer por un pensamiento que baje a nuestro corazón. Uno no cae de la noche a la mañana. Eso viene maquinando desde mucho atrás. Entonces, si yo no soy sincero con mi esposa, si yo no soy sincero con mi esposo, le estoy dando una puerta abierta enorme. Por eso caen en adulterio. Por eso caen en fornicación. Entonces, este punto Pablo habla acerca del común acuerdo para tener relaciones o para abstenerse de tenerlas. Es decir, si yo en común acuerdo hablo con mi esposa y mi esposa es para menguar a mi carne en la área sexual con un propósito. Aquí Pablo nos está diciendo, pero si su merced es débil y usted se conoce, porque uno se conoce, uno tiene que conocerse en esa área. Y dice, si yo soy débil, que yo no muera en pasión y viéndome, que lo vamos a leer ahorita más adelante, sino venga, Padre, ayúdame, dame una idónea, Padre. ¿Sí? Pero ojo con el objetivo que también lo está pidiendo, porque si es por solo saciar su carne y ya, porque como una vez me enseñaron, eso es como una montaña rusa. Al principio es una berraquera, no se quiere bajar, ¿cierto? ¡Uy, sí, chévere! Pero llega un momento que sacia la carne y después, ¿qué? ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué acontece después de eso? O se cae de la montaña rusa y se da un totazo donde se despierta y dice, como que me equivoqué, como que ya no era. Y es durísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no fue sincero, porque fue aparente. Y eso está pasando en muchas comunidades. Por saciar su carne, yo me caso, ella es mi idónea, el Señor me lo reveló, no me lo reveló nadie ni sangre, ¿cierto? Es ella, yo lo siento en mi corazón. Pero con el pasar de los años, era una hojarasca que en medio del proceso se quemó y no alcanzó a llegar. Y también hemos tenido ejemplos de eso, aún en nuestra misma casa. Pero ¿qué es lo bonito? Lo bonito es que cuando uno no conoce del Eterno, tiene algo a favor, que puede uno arrepentirse y cobrar gracia y decir, Padre, yo quiero cambiar, yo quiero restituir de pronto durante toda mi vida que hice mal, que de pronto dejé una puerta o por ignorancia caí en eso, pero digo, Padre, quiero cambiar. Y mientras que haya esperanza en nuestra vida, puede haber un cambio. Pero es decisión de cambio y un arrepentimiento verdadero si no conoce o no conocía y lo hizo por ignorancia. Pero es muy diferente cuando una persona tiene ¿qué? Conocimiento. Porque Dios lo hace con conocimiento y ya nos estamos burlando del Eterno. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Entonces, acá dice, en la área sexual, de menguar. ¿Por qué y con qué propósito? Debe ser porque tendremos un tiempo de santificación. Ese tiempo donde buscamos dirección de nuestro Abba. Ejemplo,
cuando nosotros estamos en ayunos, en fiestas de nuestro Eterno, en viajes de propósito, o también puede pasar por otro punto de enfermedad. Casualmente puede también pasar. ¿Qué pasa si de pronto pasamos por un tiempo de proceso, ya sea el esposo, ya sea la esposa, y no puede? ¿Su merced qué hace? Entonces, ¿qué, se va? No, porque si está el amor y está el dominio del Padre, el Padre le da el dominio al hombre o el Padre le da el dominio a la mujer para abstenerse y poder ser uno compasivo con su esposa o con su esposo. Porque si no, pues yo digo, no, pues que ella no puede, tranquila mamita, que no se preocupe, que yo miro cómo soluciono mi problema. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está decir yo estoy contigo en las buenas y en las malas? Y es una palabra que dice hasta el final contigo. Venga, lo veo. Pero muchas veces son egoístas. Muchas veces el ser humano es egoísta y piensa en sí mismo. Y busca su mismo beneficio en eso. Y por eso muchos no aguantan. Porque en algún momento va a pasar. Que Dios no lo quiera, por misericordia. Pero en algún momento va a pasar que se va a abstener puede ser por una enfermedad. Entonces ahí el hombre o la mujer, si es del Eterno, tiene dominio propio. Pero muchos que se quiebran y llegan las tentaciones. Qué casualidad que lleguen las tentaciones en ese momento, ¿no? Y pues pasa lo que tiene que pasar. Y todo esto, pues, de lo que hemos hablado, es una responsabilidad mutua de los dos, del varón y de la mujer. Es una responsabilidad de los dos. Claro, las tentaciones sexuales son difíciles para el ser humano, claro que sí. Claro, porque somos caídos, somos débiles, somos de carne, ¿cierto? Carne y hueso. Somos débiles. Y son difíciles de resistir porque apelan a los deseos normales y de la naturaleza que Yahweh nos ha dado. El matrimonio incluye en parte satisfacción de estos deseos naturales y solidifica la relación conyugal entre las tentaciones. La pareja casada tiene la responsabilidad de cuidarse el uno al otro. Cuando hay una honestidad de los dos, de parte y parte, los dos se cuidan, los dos se conocen, porque los dos es una sola carne. Con el tiempo uno ya va conociendo cómo es el esposo, qué le gusta, qué no le gusta, o igual a la esposa, qué le gusta o qué no le gusta, con el fin de amarse y guardarse los dos para no caer en tentación, como lo decía Pablo. Vamos a leer ahora del 7 al 9. Sigamos avanzando. ¿Qué dice el versículo del 7 al 9, mamá? Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo. Pero a cada uno Yahweh le ha dado capacidades distintas, a unos de una clase y a otros de otra. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Lo que hablábamos ahorita hace un momento. Tanto el matrimonio como el quedar solo, digo que es un don que el Padre comienza a darle a cada persona. Es un don de Yahweh. Cada uno nos conoce y nos da como Él quiere. Uno es mejor que el otro. Ambos son valiosos para lograr el propósito de Yahweh. Y es importante. Por lo tanto, acepten la situación actual de cada uno. ¿Cómo así? Si tú estás casado, acéptala, pero haz el propósito y avanza, ¿sí? Y haga de cuenta que no estuviera casado. Haga de cuenta que no estuviera casado, pero si están casados, que no sea quitarle el propósito o el primer lugar al Eterno. Pero ahora si tú estás soltero y el Padre te da dominio propio, Pablo decía, seas como yo, si tienes el dominio propio, apártate y sirve al Eterno con todo el corazón. Pero ahora si enviuda, o quedó viuda o algo pasó, él dice, pídele el don al Padre, quédate solo, pero también tienes la posibilidad de que te vuelvas a casar. Entonces, cuando Pablo dice referente a esto, que se queden como solteros, está expresando el deseo de ser una mayor cantidad
para servir al Eterno. ¿Por qué él decía eso? Porque en el punto llega un momento que cuando uno se casa llegan unas responsabilidades, ¿cierto? Interesantes. Llegan a cada uno de nosotros. Entonces, si no fuera así, pues nosotros pudiéramos dedicar completamente al ministerio sin tener que vivir presionado por las preocupaciones de los cónyuges, de la familia, como él lo decía. No estaba criticando el matrimonio, ni él estaba diciendo no se case. No, Pablo no estaba diciendo eso. Y nunca lo ha dicho. Él solamente daba un consejo de lo que él había vivido en su vivencia hasta el momento que estaba ahí. Él decía, yo les aconsejo, yo les digo de mi parte, de personalmente, ¿sí? Que se queden como yo. ¿Por qué? Porque un soltero, pues ¿a quién le rinde cuentas? Al Eterno, ¿cierto? Cambio, el casado sí tiene que reportarse. Casado de, bueno, ¿dónde está? ¿Por qué llegó? ¿Por qué se demoró? ¿Cierto? Tiene que ir a trabajar, tiene que ir a buscar el alimento, tiene que ir a buscar para vestir a sus hijos, tiene que ir porque tiene una responsabilidad, ¿cierto? Pero el soltero, pues si aguanta hambre él, ¿cierto? Si el soltero pues se preocupa es por él, y si se viste es para él, ¿cierto? Entonces es un poco más, pero el padre es tan bueno y dice, pero si tú no tienes el don, ¿cierto? El Pablo dice, si tú no tienes el don, ojo porque te puedes quemar. Si eres débil, te puedes quemar y puedes caer en pecado y puedes caer en ¿qué? En fornicación, ¿sí? Entonces, él en ningún momento estaba criticando el matrimonio. Entonces, después de todo esto, en la creación de Yahweh y en el modo, provee la compañía de poblar la tierra. Entonces, imagínense si todos fueran solteros, pues no se puede poblar la tierra. Y necesitamos poblar la tierra también, ¿cierto? Necesitamos que crezcan generaciones de bendición, que cambien y que crean al Eterno y que hablen las nuevas de salvación. ¿Listo? Entonces, esto es, ni él estaba criticando, sino él estaba dando un consejo de personalmente de él, de su vivencia. Sigamos desarrollando la reflexión, valga la redundancia. Versículo del 10 al 16, amor. A los que están casados, y Yeshua les da esta orden, no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, que se quede sin casar o que busque reconciliarse con su esposo. Pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. A los demás les aconsejo lo siguiente. Si alguno de esta comunidad está casado con una mujer que no sea creyente, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Del mismo modo, si una mujer de la comunidad está casada con un hombre que no sea cristiano, creyente, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse, porque el esposo que no cree en Yeshua puede ser aceptado por Yahweh si está unido a una mujer creyente. Del mismo modo, una esposa que no cree en Yeshua puede ser aceptada por Yahweh si está unida a un hombre que sí cree en Yeshua. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Yahweh como parte de su pueblo y Yahweh no los rechazará como si fueran algo sucio. Sí. Pero si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo creyentes no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Yahweh quiere que vivamos en paz. Pues hasta dónde es el 16. Hasta el 16. Por otra parte, la esposa o el esposo que son creyentes podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son creyentes se salven. Aquí, debido al deseo de servir a Yeshua, ¿cierto? Algunas personas de la comunidad de Corinto pensaban que debían separarse de sus cónyuges paganos y casarse con los creyentes. Tenían ese pensamiento, o sea, los que estaban allá en la comunidad de Corinto estaban diciendo, no, pues, la fácil, pues mi esposa como no es creyente, yo le termino el divorcio, yo me caso y busco a alguien acá en la misma comunidad, y pues los dos somos del mismo espíritu y los dos avanzamos y ya tenían hijos, ya estaban con un pensamiento erróneo. Pues ¿cómo así? Si ya tenía atrás un pasado, conoció al Eterno, pero el esposo no quiere nada, entonces le va a dar el divorcio para poderse casar con alguien de la congregación. No se puede. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que el único donde podemos dar divorcio es por
infidelidad o adulterio. Y los de Corintios estaban pensando, no, pues nosotros nos separamos, él no quiere nada con el Eterno, yo le doy mi divorcio, pues me caso con alguien de la congregación y la fácil, ¿cierto? Chévere. Pero no, el Eterno, aún vemos, hay misericordia de algo que el Padre ministraba mucho en mi vida, cónyuges paganos. Pero Pablo afirmó la disolución del matrimonio. La idea de Yahweh es que las parejas permanezcan, ¿qué? Unidas, como lo hablamos desde el principio en Bereshit, ¿cierto? Aun cuando uno de ellos no sea creyente. El cónyuge creyente deberá procurar ganar al que no es de Yeshua. O sea, mayor la responsabilidad aquí. Si yo entiendo cuál es mi rol, ¿cierto? Como lo estudiamos al principio de qué significa una isha, pero es que mi esposo no es de la comunidad, pero tú estás sujeta ¿a quién? A Yeshua. En ese momento, tu esposo no está, pero tú estás sujeto a Yeshua. Cumples mandamientos y cumples Torah. Entonces, si tú cumples Torah y eres una mujer virtuosa, y es una mujer que guarda palabra, entiende, dice, Padre, yo guío, yo purifico, yo santifico mi casa. Yo edifico mi casa. Pero se preguntan, ¿cómo? Pues con mi testimonio es algo importantísimo. También tenemos un ejemplo maravilloso en la casa, que la mujer y una sierva, con su testimonio, por su oración, por su ayuno y de cómo pagó el precio, se ganó a su esposo y hoy en día es un gran varón del Eterno. ¿Sí? Entonces, muchos dicen que la fácil, él no quiere nada con el Eterno, pues yo le doy el divorcio y me consigo uno en la casa, en la comunidad. No, señor. La palabra dice que solamente por adulterio, nada más. Entonces, lo que tú tienes que hacer, ahora, importante, aún mucho menos si el hombre moralmente es muy buen esposo, moralmente es un buen padre, moralmente y éticamente, decirlo así, es un hombre bueno, pero no conoce el Eterno. Pero aquí llega el punto de que tú tienes la responsabilidad, porque tú como mujer tienes la Torá y tú tienes que ganarte a ese hombre, no desecharlo. Viceversa también pasa. Tú eres un hombre de tienda, un hombre de Torá, y también lo hemos visto aquí en la comunidad Llama de Fuego para las Naciones, un hombre que se gana también a su esposa por su testimonio. Entonces, si tú eres un hombre de tienda, un hombre de Torá, también vas a pagar el precio por tu esposa. Entonces, aquí no estaba diciendo, no, pues vamos a dejarlo y vamos a tener la separación, y no, consígase uno en la comunidad que ama al Eterno y ya. No, señores. Lo que el Padre Eterno quiere enseñar en la vida es que tú tienes que pagar el precio por esa alma que el Padre te ha entregado, que es tu esposa, o que tu esposa que no conoce. Muy diferente que ya esté adulterando. Muy diferente que sea una piedra de tropiezo para su ministerio. Muy diferente que todo lo que tú hagas para el Eterno te coloque problema. Muy diferente que todo lo que tú hagas te cargue, que haya siempre conflictos en tu casa por medio de Yeshua, que te prohíba ir a la comunidad, que te prohíba servir al Eterno, que te prohíba evangelizar, que te prohíba hacer fiestas del Eterno, que te prohíba y que se cargue por todo. Ahí ya es muy diferente, porque el Padre sí dice que si no ríen, no hay paz en ese hogar, es mejor que se separe. Ya es muy diferente, porque el Padre lo que anhela es que cada matrimonio y cada familia reine la shalom, la paz. Que en mi casa esté el Rúa. Entonces, eso es un verdadero matrimonio. Pero si no, ahí sí puede haber una separación. De resto, mijita, pague el precio, siga doblando rodilla, porque puede ser que ahí, a futuro, haya un alma para el Eterno y para Yeshua. Siga pagando el precio, hombre. No se canse de hacer lo bueno, como dice la palabra del Eterno. ¿Amén? ¿Lo creen? Y sabemos que va a ser así. Entonces, la persona dedicada completamente al ministerio, sin tener que vivir presionado por las preocupaciones,
Perdón, sí, me retrocedí, seguimos avanzando. Las bendiciones que influyen en los creyentes no se detiene allí, se extienden aún para otros. Yahweh considera que el matrimonio fue santificado, apartado para el uso por la presencia del Eterno, que está en la vida del cónyuge y del creyente. Por otra parte, no recibe la salvación automáticamente. Otro punto es eso, es que una palabra donde dice, si tú crees en Yeshua, en un Dios vivo, tú y tu casa serán salvos. Pues es una palabra fuera de contexto, porque la salvación es ¿qué? Individual. No quiere decir que porque yo voy a la comunidad y mi esposo no, mi esposo se va a salvar conmigo. No, la salvación es totalmente individual, no es automáticamente por tu esposa que está yendo a la casa. No, tú tienes que pagar el precio. La diferencia es que tú, y por tu testimonio, y por lo que tú haces a diario, te vas a ganar esa alma y que esa alma va a alcanzar salvación. Pero también los hijos llegan acá y nos hablan también de los hijos. ¿Cómo así que si los hijos, dice Pablo, que también se santificarán? Mientras estén bajo la cobertura de nuestra casa, mientras esté bajo la cobertura de nuestro hogar, nosotros les enseñaremos qué es lo bueno, qué es palabra, qué es Torah, porque tienen que sujetarse a nosotros, a la madre y al padre. Ellos tienen que enseñarle Torah. Pero en el momento que ellos cumplen la edad, donde ellos tienen, al momento de poderse ir, se pueden ir, si no cumplen Torah y están trayendo pecado a mi casa, y están trayendo inmoralidad a mi casa, ahí es donde ellos salen de la cobertura mía, de la cobertura del Eterno. Entonces, en ese momento les doy a elegir a ellos qué quieren, o el camino de santidad o el camino de destrucción. Pero no es donde dicen, si yo creo, y donde muchas comunidades dicen, si yo creo y yo y mi casa seremos salvos. No, la salvación es individual, no es automática, como muchos lo dicen. Que creemos que está fuera de contexto y que usan esas palabras en unos textos donde dicen eso, pero no es así, porque está fuera de contexto. Entonces, en los hijos van a llegar a un momento de la edad donde es suficiente, donde ellos deben comenzar a elegir qué es lo que quieren y cuál es el camino que quieren elegir. Y también lo hemos visto y también hemos sido testigos de eso, que muchos se han parado y decir, bueno, su merced qué quiere, su merced qué quiere, qué quiere decidir. O se va por el camino bueno o se va por el camino de destrucción. Pero su merced respeta mi hogar y respeta mi casa y respeta mi matrimonio. Porque no tiene que traer nada de contaminación a mi casa. Ya es muy diferente. En un caso es que no haya cambio de parte del cónyuge, como lo hablábamos hace un momento. Este o esta se reúne a seguir al Mesías y es tropezo para la pareja o para sus hijos, y la decisión es que se separen. Y el cónyuge deberá permanecer solo sirviendo a Yeshua. Sigamos leyendo del 17 al 27, amor. Una cosa quiero dejar bien clara para todas las comunidades. Todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Yahweh los invitó a formar parte de su pueblo. Si algunos de ustedes creyeron en Yeshua después de haberse circuncidado, no traten de ocultar la circuncisión. Si los otros creyeron sin estar circuncidados, no tienen por qué circuncidarse. Lo importante no es que uno se circuncide o no, sino que obedezca lo que Yahweh manda. Cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Yeshua. Si eras esclavo, no te preocupes, pero si puedes conseguir tu libertad, aprovecha la oportunidad, porque si alguien es esclavo y cree en Yeshua, Él le dará la libertad. Del mismo modo, el que era libre se convierte en esclavo del Adón. Cuando Yahweh nos hizo libres por medio de la muerte de Yeshua, pagó un precio muy alto. Por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. Ante Yahweh, cada uno debe quedarse como estaba cuando creyó en Yeshua. Para los solteros y las solteras, no tengo ninguna orden de Yahweh. Solo les doy mi opinión y pueden confiar en mí gracias al amor con que Yahweh me ha tratado. Me parece que los que están casados no deben separarse y que si están solteros no deben casarse. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso creo que es mejor que cada uno se quede como está. Entonces, la indicación de Pablo a la comunidad es que cada uno permanezca delante de Yahweh en la condición que estaba cuando fue llamado. Entonces,
Si el padre te llamó y estabas casado, hey, sigue mandamientos, avanza más. Pero a veces, muchas veces por las pasiones y por sus pensamientos y por sus debilidades, pasa por lo que pasa, porque no son honestos, porque realmente no nacieron de nuevo y no circuncidaron su corazón realmente. Ahora, porque aún de pronto siguen siendo esclavos en muchas cosas y no han traído libertad verdadera. Pero si el Padre te llamó y el Padre restauró tu condición, quédate. Fuiste llamado. Ahora sé ejemplo, casado, soltero, y si tienes el don, mantente puro y sigue adelante. Si quedaste, enviudaste y quieres servir al Eterno con todo tu corazón, sé una buena anciana en la casa. Sé una buena anciana en todo lo que el Padre te ha colocado a servir. Sé un buen servidor, sé un buen evangelista, sé un buen maestro, pero ejerce el llamado. Pero si nosotros seguimos y aún todavía no hemos circuncidado nuestro corazón, pues realmente no hemos nacido de nuevo y realmente pues va a ser fácil y vamos a ser una presa fácil para el enemigo y vamos a volver atrás o vamos a volver en nuestras pasiones. Entonces, lo que el Padre anhela y lo que le decía a Corinto y aún lo que le dice a esta casa es que preocúpate por lo que es importante. Y no patines en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, sino procura hacer lo importante. Si estás casada, hey, si estás casado, hey, no patines en lo mismo. Habla, si tienes pecados ocultos, si algo está pasando, que hay división, si hay algo que está pasando en tu hogar y que no te deja avanzar, es porque algo está sucediendo y no hay una libertad verdadera. Habla y sé sincera y ponte a cuentas. Ahora, si eres viuda, sé sincero, no, yo necesito casarme, habla, pero si no, el mismo pensamiento te va a llevar y vas a abrir una puerta grandísima a lo que ha hecho Pablo durante todo este tiempo de esta carta. Centrémonos en el versículo 28, solo el 28, léelo, por favor. Es importante. Sin embargo, quien se casa no comete ningún pecado, y si una mujer soltera se casa, tampoco peca. Pero los casados van a tener problemas y me gustaría evitárselos. Entonces, acá Pablo le da otro consejo. Yo le quiero evitar los consejos, yo le quiero evitar los problemas, ¿sí? Pero el ser humano, entre más le dicen, es blanco, y él dice, no, es negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tristemente el ser humano es orgulloso, es rebelde, es obstinado, ¿cierto? Y siempre piensa en uno primeramente. Pero no piensa y nunca piensa en lo que el Padre lo quiere llamar a hacer uno. Y lo otro porque no son sinceros. Muchas personas piensan equivocadamente que el matrimonio arregla todos los problemas. ¿Se ha visto eso? Yo cuando me case, ahora sí le voy a servir al Eterno. Es que cuando yo me case, voy a hacer un hogar de bendición. Es que cuando yo me case, voy a marcar la diferencia en todo. Si yo voy a hacer, nadie me va a llegar a mí a los tobillos. Y se casa y el chaparrón. Le pasó de todo. Lloró, se revolcó, me quiero separar, se quiere cortar las venas, ella no era, la maltrató. Y pasa lo peor. Y siempre la culpa la va a tener ella. Y el varón le va a echar la culpa a ella y ella le va a echar la culpa a él y nunca van a reconocer absolutamente nada. Ah, pero ¿qué pasó, Pepito? Meses atrás decía que ese era el amor de su vida. Y aquí Pablo le está diciendo que quería que se ahorrara sus problemas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Luego el Eterno no estaba ahí, el Padre no estaba en el asunto. Entonces, mencionando algunos de esos asuntos del matrimonio que puede pasar. Uno, dicen que la soledad. No, es que yo para quedarme solo, nadie me da amor, es que nadie me quiere, ¿cierto? En cambio, yo si yo me caso, voy a tener a alguien que me va a brindar amor. ¿Sí? Es un pensamiento. Otro, es que tengo la tentación sexual. No, es que yo me quemo, no, yo necesito casarme, saciar mi carne. Es otro pensamiento. Satisfacer las necesidades más íntimas, que nunca dice, pero nada me sacia, nada me llena. Eliminación de las dificultades de la vida y entre otros. El matrimonio solo no mantiene la unidad de la pareja, pero sí el pacto con Yeshua, el pacto
del uno hacia el otro. A pesar los conflictos y los problemas y los sufrimientos del matrimonio hacen referencia a la responsabilidad de todo tipo. ¿Como qué? Como la alimentación, como la seguridad, como el vestido, como la educación, etcétera. Son otros puntos, otros lineamientos que nos muestra el matrimonio, donde nos dice que aparte de eso, Pablo decía, mire también las responsabilidades. O cuando uno se va a casar y le dicen, oye, ¿tú qué le vas a brindar a mi esposa? ¿Tú qué le vas a brindar a mi esposo? En algún momento te has hecho esa pregunta o alguna vez, bueno, usted me va a sacar de mi casa, estoy soltero, ¿cierto? Nadie me dice, solamente tengo que darle cuentas a mi eterno. Bueno, ¿y su merced qué me va a brindar? ¿Qué me tiene para mí? ¿Qué me va a brindar para mí? ¿Sí? Son preguntas que uno tiene que, si somos solteros, usted tiene que preguntarle a la persona que lo está conquistando o viceversa también a la persona que están comenzando ese acuerdo para poder casarse. Porque no solamente de amor van a vivir, y hay que ser sinceros, no solamente de amor van a vivir. Venga, ¿qué me va a brindar usted? Entonces, eso significa que no sea malo, no es que los esté asustando en el matrimonio los solteros que nos están escuchando, los que están acá, sino realmente es ser honesto y decir, bueno, el padre quiere un matrimonio, pero que sea de bendición, que sea sincero, pero vea lo que viene después del matrimonio. Y en lo que su merced tiene que mantenerse después del matrimonio. Entonces, el matrimonio que el padre anhela es que sea un matrimonio de bendición. Sigamos desarrollando del 29 al 38 más, sigamos avanzando, ya para ir a la recta final. Lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están tristes como si estuvieran alegres. Los que están alegres como si estuvieran tristes. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no se lo sacaran. Porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Yahweh y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Yahweh en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por también agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. No les digo todo esto para complicarles la vida, sino para ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Yahweh por encima de todo. Sin embargo, si un hombre está comprometido con su futura esposa y piensa que lo mejor es casarse con ella porque ya tiene edad para hacerlo, que se casen, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a casarse y puede controlar sus deseos, hará bien en no casarse. Así que quien se casa hace bien y quien no se casa hace mejor. Entonces, nuestra condición actual no puede ser una distracción para cumplir el propósito de Yahweh y que con la preparación para cada día esperarlo por segunda vez. Si te casaste, si enviudaste, si estás soltero, en la condición que tú estás, no te puedes distraer de lo que es que importante. Porque ¿qué pasaría si nosotros estamos preocupados en más hacer aquí cosas en lo terrenal y viene el Eterno y llega por segunda vez? O nos llama a cuentas. ¿Se ha pasado? Y hemos visto muchos espejos que trabajan y trabajan y trabajan. Y para tener una casa, para tener un carro, para tener una finca, trabajan y llegan a viejos y le decimos, ¿y qué disfrutaste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo fue tu vida? Y llegan todos tristes, amargados, viejitos, desesperados, ¿y son felices? No. ¿Por qué dejaron de hacer qué? Lo importante, de lo que da vida en cada uno de nosotros, que es nuestro amado Yeshua y que es la presencia del Eterno. Como lo decía y como le decía a mi esposa, cada una de esas cosas. Que nada le quite el primer lugar al Eterno. Porque no sabemos en qué momento el Padre puede venir por segunda vez. Y nosotros estamos distraídos en qué?
haciendo cosas, riquezas aquí y dejando lo que es importante delante del Eterno. En todas las cosas, pasiones, en todo lo que Él dice, en cosas que son que en algún momento dejarán de existir. Pero más la presencia del Eterno permanecerá para siempre. Ahora meditemos y preguntémonos nosotros. ¿Nosotros estamos distraídos? ¿Nosotros estamos perdiendo tiempo en haciendo cosas terrenales, haciendo riquezas aquí en la tierra y muchas personas con mucha necesidad allí afuera? Personas que quieren buscar del Eterno. Ahora, ¿cómo está mi condición? ¿Será que estoy colocando mi mirada puesta en otras cosas y no estoy colocando mi mirada en el Eterno, que da la vida en todas las cosas? Vamos a terminar con el 39 y 40, amor. La casada está unida a su esposo mientras el esposo vive, pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con cualquier hombre, con tal de que sea creyente. Sin embargo, creo que sería más feliz si no se volviera a casar. Me permito opinar, pues creo que yo también tengo al Ruaj de Yahweh. Entonces, mira lo que, devolviéndome un poquitico ahí en el que dice en el 38, así el que se casa con su prometida hace bien, y el que no se casa hace mejor. Consejo que Pablo nos daba a nosotros. Si te casas, hace bien, pero si no te casas, hace mejor. Pero el que se conoce es cada uno de nosotros. Entonces, asimismo, al mismo tiempo, Pablo cree que las viudas serían más dichosas si se quedaran así. Esto sí, si permanecen solteras. Esencialmente, Pablo quería que la viuda no se volviera a casar, sin considerar cuidadosamente que Yahweh podía estar llamándola a su servicio completo. Y sabemos pues que Pablo fue un tremendo siervo del Eterno. Fue y llevó las nuevas a muchos lugares. Hubo sanidades, hubo liberaciones, hubo restauración. Y es un hombre de mucho testimonio que hablamos en la palabra y que nos deja para cada día ver que el Padre sí cumple. Y si lo hizo con Pablo, lo puede hacer con nosotros. Amén. Pero no porque el sexo por sí mismo sea malo, como algunos de los creyentes en Corintio pensaban. En su lugar, el estado de la soltería puede ser superior, porque él le ofrece a una persona que tiene el don mayor oportunidad de servir a Yahweh. Entonces, el Padre, por medio de Pablo, a la casa de Corintios, por el lado que él estaba hablando, era, si tienes el don, hey, quédate solo y sirve al Eterno con todo tu corazón. Ama al Eterno y que sea, mejor dicho, el Dios, el todo en su vida. Ahora, si eres casado, haz de cuenta que estás casado, pero hazlo como si no estuviera casado. ¿Cómo así, José? Pues que las prioridades tienen que tomar un orden y que la prioridad en tu hogar sea siempre el Padre. Que los dos estén de acuerdo en servir al Eterno. Que tus hijos le sirvan al Eterno. O sea, que haya un orden. Las viudas, ahora, si te casaste, te puedes casar. Pero nuestro querido hermano Pablo nos quería enseñar, es mejor que te quedes soltera para que sirvas al Eterno con todo tu corazón. Y te ahorras muchos dolores de cabeza o aflicciones o eso para otra vez comenzar desde cero para poder construir muchas cosas. Pero si no tienes el don, cásate. Entonces, con conclusión de esto es que te lleves en tu corazón, es cómo tener un hogar con un propósito, cómo tener un hogar con propósito de bendición, sabiendo si yo estoy casado con mi esposa y estamos ejerciendo el rol de bendición o no. Mirando si cada uno de los significados que di al principio, tú los estás ejerciendo en tu casa o no. Porque si no, vas a pensar y te vas a justificar y la fácil va a ser siempre divorciarte. Y siempre vas a buscar un culpable de algo para buscar tus deseos carnales y pasiones de inmoralidad, como estaban pensando aquí la comunidad de Corinto. Entonces, con esta reflexión nos quería llevar de que la prioridad de todas las cosas, como nos quiere enseñar nuestro querido hermano Pablo, es que nuestro
Padre es el primer lugar en nuestros corazones, que el primer ministerio que nos entregó fue nuestro hogar y que la responsabilidad de cada uno de nosotros es servirle con todo nuestro corazón, que hacer la voluntad perfecta es lo más bonito que podemos hacer delante del Eterno, mis hermanos. Por eso pues me despido, que el Eterno les bendiga. Chao, chao.